lo que hemos tenido más bien es una situación en la cual el gobierno, pues de alguna u otra manera aprovechó alguna crisis para, digamos, convertirla en una oportunidad, ¿no? Por ejemplo... Iván, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias por la invitación. Iván, ¿cuál es tu balance del primer año de Dina Boluarte como presidenta del Perú? No, hay varias formas de evaluar, ¿no?, un gobierno. Desde luego, uno tiene que ver con la aprobación de la ciudadanía, que finalmente es quien tiene en el fondo el mandato, ¿no? Es decir, la ciudadanía es quien otorga a través de las elecciones la potestad tanto al Congreso como al gobierno de gobernarnos y de legislar. Entonces, cuando uno mira la aprobación de ambos poderes, evidentemente lo que ha habido es una caída constante, ¿no?, de la aprobación a niveles no solamente bajos en comparación con nuestra historia, ¿no? Porque, digamos, no es que no hayamos tenido gobiernos impopulares o congresos impopulares en el pasado, pero estas cifras que están presentando a solo un año de gobierno son sin duda muy bajas. Y de otro lado, cuando uno mira de manera comparada, también hay un problema muy serio, ¿no? Ahora, otra segunda manera de mirarlo es a través de la eficacia de las políticas públicas en campos claves, ¿no?, que además el propio gobierno planteó. Por ejemplo, el tema de la recuperación económica, el tema de la seguridad ciudadana, las cuestiones vinculadas con la atención de desastres, ¿no?, y en particular lo que ha pasado con el niño costero, y luego ahora con Yaku, ¿no?, y luego ahora también con el tema de este niño que está llegando. Entonces, esas situaciones en todos esos campos lo que se revelan son problemas muy serios, ¿no? Y esa situación además está vinculada con otro problema que se ha abierto en el ámbito internacional, ¿no?, que tiene que ver con los temas de derechos humanos, en particular por las consecuencias de lo ocurrido tras las protestas de hace un año también, ¿no? Entonces, todos esos elementos combinados pues generan un balance claramente negativo, ¿no?, tanto en políticas públicas como en aprobación ciudadana. Iván, tengo que estar totalmente de acuerdo contigo en las cifras de aprobación, obviamente, que emiten las encuestadoras respecto no solamente del gobierno, sino del Congreso, ¿no? Verdaderamente ambos están ya casi en el margen de error, lo cual complica no solamente la situación de la credibilidad, sino también de la gobernabilidad. Y ese es el término que ahora quiero instalar en el debate. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad en el 2024 cuando tanto la presidencia de la República como institución y el Congreso casi ingresen al margen de error o estén en el margen de error? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando los gobiernos y cuando los parlamentos empiezan a actuar ya pues sin la consideración de la ciudadanía, se abre, ¿no?, una tentación autoritaria, ¿no? Eso es una cosa que nos ha pasado siempre en la historia, no solo en el Perú, digamos, en todo el mundo ha pasado cosas similares, ¿no? Y de hecho, Transparencia emitió hace poco un pronunciamiento, ¿no?, señalando de que esa senda autoritaria era sin duda un enorme riesgo para el país, ¿no? Porque ¿qué implica eso, no? Implica que ante la incapacidad de construir un vínculo de legitimidad con la ciudadanía, se recurre, por ejemplo, a reducir derechos humanos, se apuesta a aumentar sencillamente la capacidad coercitiva para actuar frente a cualquier tipo de acción que se considera pueda afectar al gobierno. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ante eso es más bien tomar un camino completamente diferente, ¿no?, que es que el gobierno y el Congreso tomen conciencia, entiendan que esa ruta siempre ha tenido al final una muy mal desenlace, ¿no? Y eso ha pasado siempre, ¿no? Miremos nomás lo que ha pasado en los 90, que es lo último que tuvimos de experiencia autoritaria extensa, y al final todo eso fue muy malo para el país y también para las personas que intentaron seguir ese rumbo autoritario, ¿no? Entonces, ojalá que haya una reflexión, este fin de año sirva para que tanto el gobierno como el legislativo reflexionen sobre lo malo que sería ir por este camino, ¿no? Ahora, tú has utilizado de manera muy cortés con ellos el término legitimidad. O sea,
todavía les has otorgado la posibilidad de que estas instituciones tengan alguna legitimidad. Yo siento verdaderamente que esa legitimidad ya se perdió y que ya se dio paso a evidentes autoritarismos. O sea, el hecho, por ejemplo, de que no se cambia ministros que tendrían que cambiarse hace rato, es una señal autoritaria, de todas maneras. O sea, a mí no me importa lo que tú opines. Yo continúo con quienes a mí me da el gusto de trabajar, para no usar el término que se usó en un momento. Y en el otro caso del Congreso, cambiar una ley y la ley electoral y acomodarla a lo que ellos quieren sin ninguna opción de que el pueblo pueda opinar en un referéndum, querernos cambiar las reglas de juego de las elecciones primarias, querer instalar un Senado, otorgarse 200 millones más cuando hay una nación en crisis, en necesidad. Desde mi punto de vista, son señales autoritarias, porque claro, como yo puedo hacerlo desde arriba, entonces lo hago, ¿no? Y tú, abajo, simplemente tienes que callarte la boca. Y no importa si protestas, porque para eso tengo la policía y te meto palo, pues, ¿no? Sí, bueno, pareciera que hubieras sencillamente repasado los términos del pronunciamiento de transparencia, porque nosotros precisamente señalamos todos esos puntos que han mencionado como indicadores, ¿no? de un comportamiento digamos, de la política que actúa de espaldas a la gente, ¿no? Y eso es muy, como digo, muy peligroso, ¿no? Porque cuando empieza a generarse este tipo de tendencias, también estás de una manera avalando que otros quieran hacer lo mismo. Y ese es un camino terrible para el país, ¿no? Es decir, ya legitimar de alguna medida los comportamientos autoritarios puede ser algo pues que termine llevándonos a una situación realmente muy mala, ¿no? Ya no solamente para la democracia, sino ya para el buen manejo de la sociedad peruana. Ahora, analicemos un poco más allá. Suponiendo que esta alianza que hay entre gobierno, Congreso, que claro, o sea, no tendría por qué no haber, el Congreso y el Poder Ejecutivo son poderes del Estado y tienen que trabajar de manera coordinada, pero pareciera que hay un acuerdo para poderse mantener ambos hasta el 2026. Suponiendo que esto suceda, ¿habrá posibilidad en este 2024 de que alguna de estas dos instituciones recupere algo de lo perdido? ¿Y qué tendrían que hacer para poder recuperarlo? ¿O simplemente lo que ya lo perdieron y la fe de los peruanos una vez más habría sido decepcionada, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido otros momentos, inclusive en el siglo XXI, ¿no? de ejecutivos con muy bajo nivel de aprobación y se han mantenido por una serie de factores, ¿no? Uno, porque las cosas económicas fueron mejorando, por ejemplo, ¿no? Entonces la economía de una manera salvaba la política, ¿no? En otros casos, lo que hemos tenido más bien es una situación en la cual el gobierno, pues de alguna u otra manera aprovechó alguna crisis para, digamos, convertirla en una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, un desastre natural que permite al gobierno actuar de una manera eficiente. Eso no quiere decir que todos los demás problemas desaparecen, pero esa situación de eficiencia ante una situación de emergencia mejora en alguna medida digamos, la percepción de la gente sobre el gobierno. ¿Recordarás, por ejemplo, lo que pasó con el gobierno de Kuczynski, ¿no? En el 2016, 2017, ¿no? Cuando empezó a tener cifras bajas, pero luego, tras el Niño costero y la reacción que hubo tras eso, pues lo que pasó fue que las cosas fueron mejorando en su percepción, digamos, positiva, ¿no? Entonces, para el gobierno. Entonces, ese tipo de situaciones también pueden presentarse, ¿no? La otra cosa que puede ocurrir es que más bien los gobiernos, por alguna razón estratégica, normalmente pues cambien de una manera muy radical a las personas que manejan el gobierno, ¿no? Es un cambio muy fuerte, digamos, en la dirección y los liderazgos más importantes. Esto último, sin embargo, no parece muy
digamos, muy plausible, por lo menos lo que hemos visto últimamente, ¿no? Digamos, lo que ha habido más bien es una suerte de rotación de personas que ya estaban de una manera vinculadas a los gobiernos y que reemplazan a lo que dejan los puestos más importantes, ¿no? Entonces, no hay mucho, en realidad no hay mucho margen para una situación en donde el gobierno actúe de una manera tan digamos, con tan bajos niveles de aprobación, ¿no? Es una situación realmente difícil. Entonces, más bien la situación se presenta bien complicada para el gobierno, sin duda, ¿no? ¿Y qué nos espera de un siguiente proceso electoral, obviamente general, cuando sea? ¿Qué nos espera con la cantidad de partidos que están inscritos? ¿No? Obviamente cada uno con sus fórmulas, los cambios Sí. que ha hecho el Congreso de la República y esta posibilidad en que la ciudadanía, al ver que no se ha cumplido promesas y, por ejemplo, no se ha solucionado el primer problema que tenemos, que es la inseguridad, ¿qué nos espera? ¿La posibilidad de repente de caer en un mensaje autoritario de alguien que nos arrulle y nos diga, no te preocupes, yo te voy a solucionar tu problema? ¿O crees Bueno, que esto más bien puede abrir un espacio democrático en el que salga alguien con criterio, con consenso y que pueda pues llevarnos hacia otro terreno, ¿no? Sí, no, primero los mensajes autoritarios ya habían ganado importancia, ¿no? En las últimas elecciones ha sido muy común, ¿no? que ese tipo de discursos aparecieran. Es probable, como bien señalas, que en un contexto en donde el autoritarismo empieza a ser visto como una suerte de única salida, que esa situación anime a más actores a, digamos, afianzar o inclusive a profundizar, ¿no? Ese tipo de discurso. Sin embargo, no basta el discurso autoritario para ganar elecciones, ¿ah? Por eso también hay que decirlo. O sea, no es suficiente. O sea, no es que alguien sale con un discurso durísimo y ya está. No, eso no es suficiente. Se requieren otro tipo de factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que ante una enorme desconfianza en los partidos, porque eso es lo que vamos a ver, creo que ese es el escenario del próximo elecciones, ¿no? Una enorme desconfianza en todo lo que ya se ve como parte de la política, lo que seguramente llevará a que las votaciones de los principales grupos que hoy están en el Congreso sean votaciones relativamente bajas. Lo que pasa es que muchos de estos actores están apostando en una medida a que, aún teniendo una votación relativamente baja, no sé, digo 15%, sea suficiente para pasar a la segunda vuelta en un escenario muy fragmentado. Pero también puede llevar a que volvamos a repetir el escenario del 2021, ¿no? Donde un grupo relativamente desconocido, pero con una persona que de alguna manera conecta con algún sector importante de la ciudadanía, por diversas razones, teniendo, por ejemplo, el discurso autoritario como uno de sus elementos, pero no solamente ese elemento, también podría tener un discurso, por ejemplo, más populista, ¿no? Digamos, podría tener un discurso de tipo, termine llegando a la segunda vuelta, ¿no? Y compitiendo con algunos de los actores, digamos, de los que ahora están en el poder. Entonces vamos a volver a repetir toda esta dinámica del 2021. Digamos, hoy pareciera que las condiciones de esta elección se están presentando nuevamente, ¿no? Y eso ya sabemos a qué nos lleva, ¿no? Claro, Iván, de lo que tú dijiste hace un momento, yo voy a hacer un análisis y quisiera que me digas qué piensas puntualmente sobre eso. Mira, para que un líder autoritario gane una elección, efectivamente se tienen que dar muchas condiciones, pero una de estas condiciones es el mesianismo, el populismo y una nación o un grupo humano en crisis, de la cual obviamente el populismo propone las soluciones y el líder mesiánico es ungido y considerado pues el único que lo puede solucionar. Solamente veo dos posibilidades en el horizonte futuro. Una es la propuesta de Antauro y la otra es el fujimorismo, que tienen este ingrediente, que tienen base popular, que tienen mesianismo, que tienen populismo y que además van a encontrar un Estado en crisis de todas maneras. ¿De repente esa es la final de del siguiente proceso electoral? Mira, si algo hemos aprendido en las elecciones es que todos los que nos parecían los que tenían más posibilidades en una siguiente elección,
muchas veces ni siquiera terminaban llegando a la segunda vuelta, ¿no? Digamos, ha sido todo muy sorprendente precisamente por esa precariedad de los partidos, ¿no? Y esa continuo desprestigio y falta de desconfianza ya digamos crítica, ¿no? Que tenemos sobre los políticos y los partidos. Entonces, lo más probable, sí, sin embargo, es que las condiciones, sí, digamos, eso que es, digamos, más allá de decir este partido va a estar, más bien pensar en las características que acabas de reseñar, ¿no? Que esas características que mencionas sí podrían estar presentes en los que terminen yendo a la segunda vuelta en las próximas elecciones. Además, hay que agregar un elemento adicional, que es el elemento que nos conecta con lo que conversamos al inicio, ¿no? Que estos partidos que están hoy en el Congreso, sabiendo, conociendo o viendo este escenario, quieran usar el poder en el Congreso para alterar las reglas y de alguna manera tener más posibilidades de ganar en ese escenario que viene, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, porque eso, por ejemplo, pasó en Guatemala, ¿no? Ajá. En donde un grupo de partidos, digamos, se han articulado para tratar de cerrar el sistema, para hacer más difícil a los que no son ellos ganar elecciones. Bueno, esperemos qué viene pues para el 2024. Iván, le agradezco mucho su presencia en el programa y que tenga usted y su familia un feliz año. De igual manera, feliz año para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, era Iván Lanera, director pues de Transparencia, con un análisis político un poco de qué viene para adelante, ¿no?